Y aquí estamos como siempre. Yo soy su anfitrión José y me acompaña mi coanfitrión Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, aquí emocionado por este primer video. Perfecto. Bienvenidos a este glosario un tanto inusual. En este lugar haremos un antecedente de las criaturas de la región para tener una referencia en futuras historias. Hoy hablaremos acerca de los duendes. ¿Cansado de no tener tema de conversación cuando estás con tus amigos? ¿Aburrido de tener una vida sin sustos común y corriente? ¿Harto de no entender lo que escuchas en internet? No entiendo lo que escucho en internet. Pues llegaste al lugar indicado. Aquí en el glosario encontrarás información sobre cosas raras y paranormales que tu vida común y corriente necesita. ¡Comenzamos! Un duende es una criatura mitológica de forma humanoide, del tamaño de un niño pequeño con cara de anciano. El significado de su nombre es dueño de la casa. Son los encargados de cuidar los bosques, las selvas, los animales silvestres y los manantiales. Este ser es el equivalente al goblin de los folclores europeos. Se decía que este era un fantasma que asoló el pueblo de Ebrú en el siglo XII. Los mexicas los conocían como chaneques. En el área de los Tuxtlas, Veracruz, se dice que hay dos tipos de duendes: los buenos, que se aparecen donde habita la gente, y los malos, que viven en cuevas, ríos o en los cerros, en lugares apartados. Los duendes buenos habitan en los cultivos y solo hacen travesuras sin causar daños. En cambio, los que están en las cuevas, bosques y ríos raptan niños y los convierten en sus sirvientes. En países de América y Sudamérica, como el Perú y los Andes centrales, se les llama muki o anchancho y se les atribuye la labor de la minería. Es decir, viven adentro de minas a donde se les sacrifica niños, almas y sangre. Suelen aparecer en lugares donde hay agua y se esconden en higueras o en platanales. Generalmente, para liberarse del hechizo de un duende malvado tienes que darle una ofrenda, que puede variar desde cigarros o bebidas alcohólicas hasta la vida de un animal o de una persona. En cambio, los duendes buenos tienes que ofrendarles dulces, leche o restos de comida para que dejen de hacer travesuras. Y pues fíjate, Alejandro, que en esta investigación yo personalmente tengo una anécdota por parte de un familiar muy cercano, que es mi mamá. Me gustaría compartirla con todos ustedes. Ok, a ver, platícame. Mira, aquí en la región hay un lugar que se llama Alto Mincuiní, o mi abuelo se refería a ese lugar como Mincuinín. Aquí de hecho voy a intentar en la edición de video de este programa poner el mapa, ¿no? Por donde está ubicado. En ese lugar había una sección donde vivía mi abuelo que se llamaba Las Monas. Y le decían así porque el terreno estaba delimitado por 4 estatuas de aparentemente gorilas. Y digamos que esa era parte del rancho. Era como que vamos a Las Monas y pasabas esa estatua y sabías que ahí era, ¿no? Era como para reconocer. Entonces, Qué tan grande eran las estatuas? ¿Lo recuerdas? ¿No hay información de eso? según lo que me dijo mi abuelo, testimonio de mi abuelo, sí eran como de 2 metros y se veían. Yo asumo Ok, que eran gorilas. Él decía que eran monas. Yo asumo que ok, eran gorilas porque él decía, es que eran unas monas como de 2 metros que tenían unos pectorales y se veían así bien formidas. Entonces yo, pues eran gorilas, ¿no? ok, ok. Entonces dicen que nadie sabe cómo estaban cómo trasladaron ahí esas estatuas ni de dónde eran. Solo saben que estaban ahí. Desconozco si sigan ahí o si en un punto los movieron o les hicieron algo. Entonces, ahí dicen que, pues tú sabes, era vida de rancho, todos se conocían y en la noche pues hacían bailes. Entonces, mi mamá, que estaba pequeña, me cuenta que ahí se escuchaba mucho de que le decían, no, es que de noche no dejen a los niños solos porque vienen los duendes y todo eso. Y mi mamá recuerda, mi abuelo también lo contó, de que en las noches se acercaban niños que no conocían a invitar
a los niños a los hijos a jugar a las escondidas y jugar canicas, pero estos niños nada más llegaban de noche. Entonces es cuando decían, no les haga caso a esos niños porque te van a llevar al monte. Entonces, así como dice la información que te dije, aparentemente los raptan para ser sus sirvientes. De hecho, de este lugar, que es Minquinin, Alto Minquinin, te voy a contar algunas otras historias de otras criaturas, porque es un lugar muy interesante. Había muchas cosas fuera de lo normal que llegaron a pasar y me llegaron a contar. Bueno. Bueno, mi mamá después se mudó aquí a la colonia Morelos, que es una parte aquí de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Y cuando ella estaba niña, tenía como 10 años, ya habían venido de Minquinin aquí a Poza Rica, aquí hicieron su casa. Dice que ella trabajaba acarreando agua y vendiendo lo que son antojitos mexicanos en la noche para ayudarse en la economía. Entonces, dice que una noche cuando regresaba de su trabajo de los antojitos, como 10, 11 de la noche, vio a un niño, pero pues hacia lo lejos, ¿no? Entonces, esa área todavía era parte rural, todavía había árboles y caminos hacia arroyos, no estaba pavimentado todo, pues fue hace muchos años. Y dice que ese niño tenía un sombrero grande. Ella lo comenta que pues nomás se le quedó viendo, y lo que hizo este niño, que tenía sombrero, tenía como que una camisa y su pantalón y tenía sus zapatitos, sus botillas. Entonces este niño llega, la mira y luego se voltea y se va hacia un costado, hacia un arroyo, yendo hacia abajo. Entonces tú te preguntas, ¿qué hace un niño con un sombrero muy grande a esas horas de la noche yendo hacia un arroyo? Claro. Entonces mi mamá dice que recordó pues lo que le habían dicho pues, mi abuelo en paz descanse y las personas en el rancho, que obviamente no lo debía de seguir porque pues la iba a secuestrar o algo así. Entonces pues ya básicamente quedó, mi mamá se asustó, se metió corriendo rápido a la casa y pues le quedó ese pequeño susto, esa pequeña anécdota de cómo casi un duende se la quiso llevar. ¿Cómo ves? Oye, pero tu mamá estaba joven, ¿no? Estaba muy... ¿Qué tan joven crees que haya estado tu mamá? Como unos 8, 10 años, más o menos. La edad peligrosa donde siempre nos dicen, ¿no? De que el duende Sí. te va a llevar. Te va a llevar los duendes, no salgas de noche a jugar. Y te digo, se me hace muy interesante porque es no sé, se me hace muy curioso. Sí que lo es. ¿Tú tienes alguna historia que Bueno, mira, tenga que ver ahorita con que tú ello? estás mencionando esto, sí, recuerdo muy bien algo que mi papá pues me llegó a comentar en algún momento, y es que, bueno, por parte de mi familia, eh, tengo familia en toda la ciudad, ¿no? Ujú, Entonces, eh, un cementerio que está ubicado cerca de aquí de la Petromex, era antes dueño un familiar mío. No recuerdo exactamente cómo se... Ok, disculpen la interrupción. Hubo una falla técnica, pero pues Alejandro, te escuchamos. ¿Qué es lo que estaba Sí, sucediendo? bueno, yo mencionaba que un familiar mío de hace muchas generaciones atrás, pues era dueño de ese cementerio. Él vivía ahí en el cementerio. Para Lo llegar a su cuidaba. casa, ajá, él era el velador y aparte vivía ahí. Creo que Ujú, parte del empleo que él tenía es que no era como dueño, sino que era el velador, pero el jefe, el patrón, le permitía quedarse a vivir ahí. Entonces ahí construyó su casa y ahí ujú. tuvo a su familia, a su esposa y ahí tuvo a sus hijos creciendo en el Normal, cementerio. lo de siempre. Casual. Ujú, Entonces, y fíjate, eso no es todo. Ellos hacían fiestas y pues invitaban a la familia. Y para llegar hasta la fiesta de ellos tenían que entrar pues al cementerio y tenían que cruzar todo el cementerio ujú. hasta el final, tenían que cruzarlo de punta a punta. Entonces,
Mi papá me platica que en una de esas reuniones que tuvieron, ellos acostumbraban a llegar pues tarde, porque como era una reunión familiar, se reunían primos que no se veían desde hace mucho tiempo. Y creo que por ahí antes habían campos donde ellos acostumbraban a jugar fútbol y cosas así. Ujú. Entonces, ellos se veían antes para jugar, mientras que los adultos se iban a la casa del tío, pues a celebrar. Y ya mi papá junto con sus primos llegaban ya tarde hasta la casa, precisamente porque antes se habían visto. Bueno, pues en una de esas ocasiones me platicó que igual se habían quedado a jugar y ya era tarde, creo que me había dicho que eran ya como a las 9, o sea que era tarde, pero no era tan tarde. Entonces Ajá. ellos pues empezaron su recorrido, empezaron a subir, porque para entrar a ese cementerio primero subes, es una pendiente. Entonces dice que Ok. empezaban a subir y conforme fueron avanzando en el camino, de repente empezaron a escuchar como pasitos. Y pues estaban en un cementerio, obviamente se iban a Sí, sacar sí. de onda. Y, y bueno, siguieron caminando porque pues como sabían dónde estaban, pues de volada intuyeron que algo estaba pasando. Pero entonces siguieron andando, apretaron un poco el paso y dice que a lo lejos voltearon así de que como a su derecha y arriba de unas tumbas vieron Ujú. como niñitos saltando así de tumba en tumba así. Y entonces, ¿qué crees que hicieron? Corrieron. Correr, exactamente. Claro, porque estaban. Yo creo que Sí, mi papá de haber tenido en ese entonces, tal vez como unos 15 años, yo creo, sí. Y todos los demás han de haber tenido una edad similar, yo creo que algunos un poquito más grandes, pero todos corrieron porque todos se asustaron. Entonces dice que corrieron, cruzaron todo el cementerio pensando que los iban siguiendo. Y ya cuando llegaron hasta la casa de los tíos, pues Ujú. ellos preguntaron qué tienen, porque llegaron todos bofeados, así de que y asustados, y ya dijeron, no, es que vimos brincar a unos niñitos en las tumbas de que no sé qué, y ya pues los tíos se rieron de ellos, evidentemente se rieron de ellos, Evidentemente. porque pues ellos ya sabían que ese tipo de cosas sucedían ahí, y les dijeron, ah, no, estos son los duendes, que al parecer en ese lugar, se dice que son pues los niños que han muerto y que están ahí y ellos les llaman, así les llaman duendes. Entonces, así mi papá, eso fue lo que me contó al respecto de ese tema. Oh, Fue gracioso, interesante. él lo cuenta de esa forma, lo cuenta también de forma graciosa, pero pues sí, así sucede también. Sí. Y Sí, según pues lo que indagué por ahí, pues esos serían duendes buenos, porque pues están ahí en las casas, están cerca de, son como mascotas, ¿no? Pero pues sí. pero sí fíjate que en los ranchos, te digo, por parte de mi abuelito, tenían esta norma de que no dejen a los niños salir de noche porque se los pueden llevar los duendes o otras cosas, te digo, que también se decía por ahí que había, bueno, en la región que hay, y que vamos a estar abordando, obviamente, en Ujú. siguientes episodios de este glosario. Fíjate que ahora que mencionas eso, este, algo que sí nos sucedió al menos a mi familia, y fue precisamente con mi hermano. Hace, no sé, ya lleva, yo creo que unos 10 años, ya hace como 10 años. Ujú. Resulta que mis papás habían comprado unos terrenos. Estos terrenos estaban casi a la salida de la ciudad, allá por la Halliburton, todavía más para allá. Ok, ok. Entonces, este, pues eran lotes que eran gigantescos y estaban completamente abandonados. Alguien empezó a seccionarlos y los vendieron, ¿no? Entonces mis papás compraron. Y en una de esas ocasiones,
que nosotros íbamos, porque íbamos semana con semana a hacer pues que la limpieza del terreno y demás. Sí, sí, sí. Bueno, en una de de esas ocasiones, cuando volvimos, nosotros comenzamos a notar a mi hermano como raro, pero, o sea, no en su comportamiento, sino en cómo se veía. Como enfermo. Se veía, no sé, se veía extraño, como un poco desencajado, tal vez. No sé cómo Ujú. describirlo, solo se veía extraño. Bueno, entonces, lo pasamos por hecho. De hecho, nadie lo comentó, o sea, ni mi papá, ni mi mamá, ni yo nos dijimos nada entre nosotros, solo lo pensamos y nunca nos lo comunicamos. Pero a partir de ahí, mi hermano en las noches hablaba y él no Ok. era de hablar dormido. Ajá, él no era de hablar dormido. ¿Y hablaba normal o en latín? ¿O O sea, no cómo? hablaba en otro idioma, pero hablaba, o sea, decía cosas como, ya, así, hace cuando estaba dormido y de repente decía, ya, o decía, eh, no puedo, o luego decía, déjame. Así, eran palabras nada más, Ok, pero las ok. decía fuerte. Y bueno, como a mí me tocaba dormir con él, pues a mí me tocaba escucharlo. Y se me hizo costumbre escuchar lo que hablaba, entonces yo creí que mi hermano era de esas personas que hablaban dormidas. Bueno, a mi hermano de pronto empezó a tener síntomas de algo que nunca se supo qué fue, Mm, pero le dolía mucho el estómago. Y no era todo el tiempo. Mis papás lo llevaban al médico y el médico le decía que no tenía nada. Y era ok. así de, mi hermano decía, pero sí me duele, pero sí me duele. Y luego le dolía la cabeza, luego le picaba el cuerpo y cuando se sentía mal en la noche era cuando empezaba a hablar. Ok. Bueno, pues mis papás se extrañaron demasiado, mi hermano se empezó a sentir peor y ya sabes que como toda familia mexicana, si un doctor no No, te resuelve tu sí, sí, problema, sí. Hay que ir a vas a ver. alternativas. Sí, sí. Exacto, requiere alternativas. Y pues fuimos a buscar alternativas naturales por otro lado. Ajá. Ajá. Entonces fuimos con una señora para que, bueno, mis papás llevaron a mi hermano con una señora para que lo revisara y viera qué tenía, ¿no? Porque los doctores Ujú. no le encontraban nada. Y resulta que, bueno, esta señora hizo su trabajo y decía que a mi hermano lo estaban atormentando unos duendes. Y nosotros dijimos, pero, o sea, ¿qué tiene que ver que lo estén atormentando unos duendes con lo que siente y con lo que habla? Sí, Bueno, sí, sí. pues agárrate, porque resulta lo que la señora empezó a investigar es que estos duendes sí eran malos, porque lo que ellos hacían, y era como una variación de duende muy rara, lo que hacían, decía ella, era sacarlo como de su cuerpo y lo llevaban a la azotea de mi casa. Antes, no sé si te acuerdas, mi casa era de una sola planta. Sí, que estaba en Bueno, construcción, ¿no? estaba en construcción, ajá. Entonces lo llevaban a la azotea y decía que jugaban con él arriba, pero que llegaba un momento en el que lo querían empujar o le decían que se aventara de la azotea. Y entonces era él ahí cuando él decía, no, déjame, Ok, suéltame. ok. Ajá. Entonces, ella decía que de tantas veces que lo sacaban de su cuerpo estaba empezando a resentir eso. Mira, a mí no me creas, eso era lo que ella decía. Sí, 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 sí. Era el dictamen lo que decía. Mira, usted tiene Sí, esto. ese era el diagnóstico de ese doctor alternativo. Ok. Ok. Entonces, bueno, ella hizo su trabajo y a partir de ese día, bueno, hizo ahí algunas cosas, pero a partir de ese momento, mi hermano dejó de hablar dormido y dejó de sentir lo que sentía. Y pues mira, será el sereno, Pero se pero, alivió. pero se le quitó. Fíjate Y eso sí lo viví personalmente, sí. fíjate que eso también lo he escuchado, te digo por familiares y de algunas cosas que leí de que algunos duendes tienen la capacidad de hacer esas cosas fuera del cuerpo, por así decirlo. Les dicen que es una maldición, se maneja así. Y es lo que, de la información que recopilé, lo que leí, de que a veces tienes que hacerle una ofrenda
dependiendo del tipo de duende, para que te libere o te deje estar tranquilo. Aquí te va otra historia que me pasó a mí. Yo no lo Oye, recuerdo porque espera, era muy espera, chico. espera, Ok. antes de que lo digas. Es que creo que no terminé de concluirlo. Ah, Porque perdón, disculpa. lo que tenía que ver los terrenos, porque no lo Ujú. conecté ahí, Sí, es sí, que sí. según la señora decía que de ahí fue que mi hermano, uno, que ellos lo vieron Ujú, y que de ahí, mi hermano se los trajo. Alguna vez llegué a escuchar que cuando vas a un lugar así, que ha estado solo por mucho tiempo, se habita por ese tipo de criaturas. Y que si llevas un niño muy pequeño, como son almas pues puras, entonces los niños pueden ver cosas que nosotros ya de grandes no podemos y ujú. que ellos mismos, esas mismas criaturas también pueden ver y hacer cosas con ellos más fácilmente porque tienen esa como Son más ingenuidad. susceptibles a... Ajá, exacto. Entonces también te digo que alguna vez escuché que si tú llevas alguna vez a un pequeño a uno de esos lugares, cuando te retiras tienes que hablarle, así de que, hey, ven, por ejemplo, mi hermano que se llama Edgar, que, Edgar, ven, gritar como a la nada Ajá. para que si los duendes están jugando con él o con su espíritu, no sé, el espíritu de ese pequeñito regrese y entonces ya los duendes no puedan hacer ese tipo de cosas. Pero mira, a mí no me creas, eso fue lo que alguna vez escuché de todo esto. Y ahora sí, perdón que te haya interrumpido. No, no te preocupes, no te preocupes. Te digo que no lo recuerdo yo, era muy pequeño, pero mi mamá lo cuenta. Y pues tiene testigos, pues mi papá también me lo contaba en paz descanse y mis hermanos mayores, ¿no? Cuando yo era chiquito y pues estaba de cuna, no recuerdo bien, pero eran meses. Yo creo que ni siquiera tenía el año. Yo tenía una cuna, eh, pues como cualquiera, ¿no? Y dice mi mamá que ella me dejaba durmiendo tranquilo en la noche y al otro día cuando amanecía yo amanecía debajo de la cuna. Entonces estaba raro porque lo primero que dicen, pues ¿cómo se salió? Pero dicen que no lo encontraban lógica ya que yo amanecía acurrucado, arropado, pues como arropas un bebé y sin moretones y sin marcas de nada, ni de rasguños, ni de que me caí o algo, no. Simplemente aparecía ahí abajo. Eso estuvo pasando una cantidad de tiempo, ponle que un mes, 2 meses. Y me parece que mis papás también fueron a eso, a algún doctor alternativo. Y, y les dijo algo así que lo que tenían que hacer, te mentiría si te dijera cuál fue el procedimiento, pero lo hicieron y heme aquí, no me llevaron, sobreviví. Oye, pero ¿tú qué edad tenías? O sea, más o menos. Te ¿Tenías digo meses? que tenía meses, yo creo que ni el año, o sea, Ah, ok. no tengo la capacidad de recordar, entonces era muy joven, muy joven, pero dice que aparecía consistentemente debajo de la cuna. Ok. ¿Cómo ves? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Son cosas que suceden. No tenemos control de ello. Solo suceden. O sea, o fueron los duendes o puedo teletransportarme, pero dejé de practicar, supongo. Ojalá sea lo segundo. Ojalá. Para sobrevivir. Sí, así es. Bueno, creo que va siendo hora, Alejandro, de ir cerrando el espacio. Ok. Bueno, pues esto ha sido todo por el glosario del día de hoy. Vamos a estar dejando nuestras redes sociales en la descripción del video para que se pongan en contacto con nosotros. Igual si ustedes tienen alguna anécdota que nos quieran contar, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. Y bueno, sin más que decir, recuerden que todos tenemos algo que contar.